En este caso es Pilar Jericó. Pilar Jericó, yo la conocí cuando la entrevisté hace también no diré ni los años, Pilar, porque igual te meto en un lío, pero cuando te entrevisté por tu libro No Miedo en Punto Radio, si alguien quiere hacer arqueología en YouTube lo va a encontrar de manera fácil. Y la entrevisté por el libro No Miedo. Desde entonces hemos ido hablando periódicamente, hemos hecho algunas cosas juntos periódicamente, alguna entrevista aquí y allá. Y en esta ocasión acaba de publicar un libro, se llama Cambio de Mentalidad, surfeando el cambio. Y yo, querida Pilar, te agradezco un montón que estando en Nochevieja, y sé que además te he pillado en una fecha así un poco regular por diferentes circunstancias, te agradezco enormemente que estés aquí. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias, Sergio. Es un auténtico placer estar contigo y además es curioso porque, bueno, tengo mucha voz, como se puede observar, pero me hace mucha ilusión porque a lo largo de los años hemos tenido oportunidad de colaborar muchas veces te he acompañado en tus libros y en los distintos proyectos, así que es un placer estar en este día tan especial como es hoy. Me acuerdo todavía, Pilar, de aquel año 2011. Es que, claro, empieza a pasar demasiado tiempo de muchas cosas, ¿no? Cuando publicamos El Sorprendedor y tuviste el detallazo de regalarme una tarde para venir a la presentación. En aquel entonces no hacíamos un directo y se juntaban 1000 y pico personas como ahora, y yo te sigo 8 años, o no sé ni cuántos han pasado, 12 años después, te sigo estando igual de agradecido que en aquel momento. Gracias, Pilar. Sabes que es mutuo, Sergio. Así que vamos al lío. Bueno, Change Mindset, surfeando el cambio. Estamos en una época de cambios exponenciales, y yo creo que ni siquiera somos capaces de darnos cuenta de todos los cambios que van a venir los próximos años, y de ahí que tú hayas sacado este libro. Esto no vamos, o sea, nada va a seguir como está siendo ahora, ¿no? O sea, esto es imparable, ¿no, Pilar? Sí, el libro empieza con la reflexión de los cambios que vivimos en el contexto en el que nos movemos, pero luego afecta, por supuesto, a nuestro día a día, ¿no? Estamos viviendo olas gigantes, tsunamis, que no nos damos cuenta porque estamos nosotros en nuestro día a día, pero al igual que transformó enormemente Internet la forma de relacionarnos y la forma de trabajar y de todo, ¿no? Acordémonos, ¿no? Los que tenemos ya cierta edad, antes de Internet y después de Internet, pues lo que viene ahora es mucho más poderoso. Va a haber más cambios con la inteligencia artificial en todas sus versiones que con lo que se vivió de Internet. Por lo tanto, estamos en un mundo apasionante. Digo la inteligencia artificial por no hablar del resto de temas, ¿no? Yo que vivo en Washington, D.C., a caballo con España, pero cuando hablas con gente de la NASA te dice, estamos en un momento histórico. O sea, estamos, como me decían ellos, como la época de Cristóbal Colón, cuando Europa intentó acercarse a América, a conocerse, a intercambio de los dos continentes. Dice, ahora estamos viviendo algo parecido con el espacio, ¿no? Y esto es un ejemplo, inteligencia artificial, espacio, todo lo que tiene que ver con la ciencia en el conocimiento del ser humano. En fin, estamos en un momento apasionante con cambios que se calculan que en los próximos 10 años van a ser mucho más importantes de los que hemos vivido en los últimos 100 años de vida. Por dar un toque de optimismo, en tu libro señalas, yo ya había leído sobre esto, hay un libro muy curioso de un francés que se llama El mundo está mejor de lo que piensas, pero en tu libro señalas estos datos de que el mundo está realmente mejor de lo que pensamos. Y hablas de una encuesta que se hizo, bueno, cuéntalo tú, ¿no? Pero de una encuesta que se hizo en la que se le preguntaba a las personas, oye, ¿el mundo va mejor o va peor, no? Y me gustaría que lo contaras también por dar un poco de optimismo, porque parece que siempre que hablamos de cambio es que todo va a ir a peor, ¿no? Y de hecho no es así, o parece que no tendría por qué ser así. Efectivamente. De hecho, Marcos ya lo mencionaba antes, ¿no? Nuestro cerebro es el resultado de muchos años de evolución. La primera el primer homínido, digamos, actual, estamos hablando de miles de años a nuestras espaldas. Nuestro cerebro es el resultado de muchos millones de años y, por lo tanto, está cableado para la supervivencia. Los cambios significan posibles riesgos, por lo tanto, nos dan miedo. Pero, sin embargo, lo apasionante del cambio es que estamos yendo a mejor, tomamos perspectiva. Este es un libro curioso que hicieron encuestas en distintos países preguntando si había más había gente más con mayor pobreza, distintas preguntas. Y una de ellas era si había en la actualidad más hambrunas, si había gente que pasaba más hambre que hace 20 años, e igual o mejor. Y la cuestión fue que la mayor parte de las personas decían que estábamos o peor o igual, ¿no? Y no es un dato correcto, porque realmente se ha reducido a más de la mitad en los últimos 20 años.
Y es curioso porque este dato, que solo acertaron en torno al 9% de las personas, algunos países son más pesimistas que otros, y en este caso los españoles, por ejemplo, somos más pesimistas, ¿no? Y tiene que ver con un componente de la miopía que no somos conscientes. Nos dejamos ver nos movemos por lo que nos ocurre en el momento, pero no tenemos la perspectiva para contemplar. Ahora mismo vivimos una situación mucho mejor de cuando vivían nuestros antepasados. Y yo creo, y soy de la que opino, que la tecnología, por muchos mal augurios que hay en el entorno a la inteligencia artificial y a muchas otras cosas, yo creo que los humanos somos capaces de encontrar soluciones para vivir mejor. Y, por supuesto, soy de la opinión que la sociedad va a ir a mejor, ¿no? A pesar de que haya guerras y situaciones difíciles, pero si tomamos perspectiva, así se puede observar. Hay una frase que dices en tu libro que dices, podemos estar mal y a la vez estar mejorando, que parece un juego de palabras, pero tiene mucho sentido, ¿no? Podemos estar mal y a la vez estar mejorando. Correcto, porque todavía tenemos mucho que mejorar, ¿no? Y ahora estamos con 2 guerras importantes actualmente, ¿no? Y por supuesto que hay desafíos y hay complicaciones, pero insisto, a mí me impresionó a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Y yo me acuerdo que leí una de las cartas que escribió Felipe II a su hijo Felipe III, estamos hablando del siglo XVI, y una de las recomendaciones que le dijo aquel padre a su hijo era que no se encariñaran demasiado de sus hijos hasta que no tuvieran casi la edad de la adolescencia, porque muy probablemente podrían morir. Ese es un consejo del siglo XVI. Es decir, ahora esto es impensable para nosotros, ¿no? Las problemáticas que hemos vivido en el pasado son increíbles y llegará un momento en el que tendremos la capacidad de luchar contra el cáncer hasta en los niveles 4, ¿no? En estadios 4. Pero todo esto lo está consiguiendo la ciencia y la tecnología y todas las versiones. Pero claro, nos va a afectar y tenemos nuestras resistencias y nuestras dificultades, tenemos nuestros miedos, pero junto con ella también tenemos una habilidad innata, que es la mentalidad de cambio o change mindset, que es de lo que escribo en el libro. Hablas de varios pasos en el libro, ¿no? Hablas que el primer paso para adaptarnos al cambio es intención positiva con acción. Y bueno, dices tantas cosas que no vamos a poder entrar en todas, pero hablas de que nos decimos 4.000 palabras por minuto, que nuestra vocecita, esa máquina que genera palabras todo el rato, es esencial. ¿Qué hacemos con esas 4.000 palabras, Pilar? ¿Cómo la entrenamos? Bueno, mira, un tema interesante es que para entender el cambio de una manera amable hay que tener una intención positiva hacia él. Es decir, cuando las cosas nos ocurren, verlo de una forma amable. Yo creo que, además, no sé si te lo llegué a comentar, Sergio, cuando hablamos el otro día, el libro nace a raíz de un problema que yo tuve, ¿no? Un accidente que tuve. Tuve un accidente tuve una fractura de sacro, ¿no? Y pasé días complicados, porque además cuando te fracturas el sacro aseguro que duele, es un hueso que duele bastante, ¿no? Pasan muchos nervios. Y me di cuenta en mi propia experiencia, y la había estado observando y trabajando, y lo llevo trabajando con el mundo del liderazgo desde hace muchos años, que cuando nos enfrentamos a una dificultad, lo primero que tenemos que hacer es entenderla como una oportunidad. Pero para eso hay que entender y hay que poner una intención positiva. La intención positiva es directa a la expectativa. Y esto vale la pena comentarlo hoy porque es un día en el que vamos a definir muchos objetivos para el año que viene, para el año 2024. Y mi propuesta, ahora hablamos de lo del lenguaje interior porque está totalmente vinculado, es que en vez de hablar de objetivos, hablemos de intenciones. En vez de hablar de expectativas, yo quiero conseguir esto, aquello, hablamos de intenciones. Intenciones son personales, dependen de nosotros, las expectativas van hacia afuera, hacia lo externo. Para poder lograr esto, el primer paso consiste en el discurso interior, trabajar el discurso interior. El discurso interior, en 1990 se dijo en un estudio curioso que somos capaces, como tú bien decías, de decirnos 4.000 palabras por minuto. Y mira que cuando uno lee rápido lee unas 1.000 palabras por minuto. 4.000, es una auténtica locura. Es decir, tenemos un discurso aquí que es que nos mata por dentro. Ese discurso, lo interesante es observarlo. Observar, ¿qué me estoy diciendo? Aprender a aceptarnos, a tener cariño, a querernos, ¿no? Porque fíjate que cuando cometemos un error, mira que es idiota, que te estás insultando. Eso no se lo dirías a una persona que quieres. Aprender a querernos, pero para eso hay que observar y para eso hay que tener esa intención positiva. Y es el primer paso para comprender los cambios de una manera amable. Desarrollar la intención positiva que no la expectativa y dejarse sorprender por la vida, ¿no?
Yo gracias a ese accidente de sacro me ocurrieron cosas maravillosas, ¿no? Es verdad que no pude escribir el libro durante tiempo porque me dolía mucho, pero luego empecé a escribir y lo escribí muy deprisa, ¿no? Y fue, bueno, este fue uno de los resultados del accidente junto con otras cosas, por supuesto. De toda esa parte del libro me quedo con una frase que pones ahí así como disimulada, ¿no? Pero dices, lo que entregas al universo, el universo te lo devuelve. Y fíjate que me gusta eso, ¿no? Porque dices, bueno, estamos hablando del paso 1 para adaptarse al cambio, Sí. que es la intención positiva con acción, pero claro, para tener esa intención positiva es verdad que a veces también tienes que entender que hay otro actor ahí fuera, que en este caso es el universo, ¿no? Yo sé que es un Sí. poco velas e incienso, pero es que me parece importante traerlo aquí porque si no parece que todo depende de nosotros y no sé, hacemos el ego muy grande, ¿no? Y es como, bueno, es que hay una parte también que la vida opina, ¿no? No, por supuesto, y además eso es bonito, porque caer en el lugar de dejarse sorprender significa que la vida te va a responder también, ¿no? Tú puedes poner de tu parte, pero tienes que, también hay un componente de suerte, hay un componente de saber escoger el momento, y son elementos que no dependen de uno. Yo creo que si tienes un gran sueño y lo vas a conseguir, no siempre ocurre. De ti depende tener la intención. Por eso es importante colocarse en el lugar de la intención y dejarse sorprender. Yo hace ya unos años, cuando empecé, yo tenía jefes, trabajaba en una empresa, creo que lo cuento en el libro, y de repente viví en un mismo año varias circunstancias. Un despido, nos despidieron a todos los del área de desarrollo de negocio, viví un despido, viví una crisis económica, familiar, y por último un divorcio. Todo eso en el mismo año. Y yo la verdad es que decidí no tener jefes. Esto hace años. Y decidí montarme por mi cuenta. Y las cosas no me salían ni por asomo. O sea, no los clientes, no hay manera, ¿no? Y me acuerdo que un amigo me comentó eso, ¿no? Tú da lo mejor de ti mismo y lo que entregues al universo, el universo te lo va a devolver. Es decir, haz lo que dependa de ti, confía, aprende, ten la capacidad de aprender, pero no pienses que todo depende de ti, ¿no? Y aquella frase, que ya digo que no tiene mucha base científica en absoluto, pero a mí me dio paz, me dio serenidad y me ayudó a confiar. Y ese fue un elemento importante para que yo de aquel miedo que pasé de no llegar a fin de mes, porque realmente lo pasé, pues me dio pie a publicar años después el No Miedo, el libro de No Miedo, como el que nos conocimos, que fue bestseller durante varias semanas y en varios países, ¿no? Y fue gracias a esa experiencia. Por tanto, tú nunca sabes una experiencia difícil qué es lo que te va a llevar. Por eso dejémonos sorprender, coloquémonos en un lugar de observadores, de actuar, pero también de observar la vida y dejarnos sorprender por ella. Hablas también de un tema muy interesante, que es que cuando tenemos propósito, de alguna manera nos enfrentamos mejor a las cosas que suceden, ¿no? Y hablas de un experimento que hicieron en el metro de Chicago en una zona peligrosa y de cómo las personas con propósito claro y sin propósito claro enfrentaban el miedo. Me gustaría que nos lo compartieras porque me parece, por un lado, muy obvio, pero por otro lado, muy obviado, ¿no? Es como lo obvio, obviado. Sí, este estudio se basa en cuando nosotros, el primer paso para la gestión, para la mentalidad del cambio o el change mindset, el primer paso es la intención. Hoy tengo la voz fatal. Se Perdonad, te porque escucha bien igualmente, ¿eh? Se te escucha perfectamente. he intentado estar un poquito en silencio porque he estado me ha tenido cariño esta gripe y he estado aquí. Pero bueno, vamos, el primer punto es la intención. La intención es, como decía, sustituirlo por la expectativa. Y segundo, definir el propósito. Mira, cuando alguien tiene un propósito, ocurre algo fantástico en nuestro cerebro. Esto está descubierto en la Universidad de Michigan, que hacen estudios fabulosos sobre la neurociencia. Colocaron en un tubo, en estos tubos para estudiar qué te ocurre en tu cerebro, que es que zonas del cerebro se te iluminan, es decir, llega la sangre y se ilumina. Te hacen preguntas sencillas como quién eres tú, en qué trabajas, etcétera, en qué es lo que crees. Bueno, y es curioso porque cuando una persona cree profundamente en algo y trabaja en ello, y se le activa una zona del cerebro, que es la zona que básicamente tiene un nombre tremendo, la corteza prefrontal ventromedial, pero que básicamente es este lugar de aquí. Es el tercer ojo, que eso se decía en la India hace más de 3.000 años. Y esto se ha descubierto hace muy poquito en Michigan. Bueno, pues este lugar del cerebro que se activa consigue reducir el miedo.
Por eso, cuando en el ejemplo, en la investigación, en este caso en Chicago, iban chavales jóvenes en una línea de metro muy, bueno, en fin, que da miedo, por gente distinta, a un grupo de chavales, de chicos jóvenes, voluntarios, se les dijo, cuando te metas piensa en la última película, y puede ser de Marvel, de superhéroes, tal, no sé qué, y vete pensando en esta película. Y a otros se les dijo, piensa en lo que tú realmente valoras, en lo que tú crees, y que está asociado a crear algo a otros, no que yo quiero tener dinero, sino en la bondad, en dejar una huella, en propósitos que nos trascienden a nosotros mismos. Pues bien, cuando acabaron el recorrido de esta línea de metro, los chicos que habían estado pensando en algo como la película, habían mostrado más del 50% habían tenido miedo. En cambio, aquellos que habían estado pensando en su propósito, eran muy poquitos los que tenían miedo, apenas menos del 20%. Por lo tanto, estamos hablando de que cuando crees profundamente en algo y que tiene un impacto en terceros, eres capaz no solo de modular el cerebro, sentirnos mejor, sino reducir la captación de miedo. Por eso es interesante. ¿Qué no haríamos por personas que realmente queremos, por nuestros hijos, hermanos, por personas que queremos? Ese es un motor de fuerza. Primer paso, intención positiva con acción. Estamos hablando de cómo surfear los cambios, cómo enfrentarnos a los cambios. Sí. Pilar nos propone un modelo de 3 pasos y nos dice el primero, intención positiva con acción. Y nos lo propone en su libro Change Mindset. El segundo, desapego. Y arrancas este capítulo con una metáfora del calzo del camión. Y dices, oye, para parar un camión, en realidad con un pequeño calzo lo puedes parar. Me gustaría preguntarte por qué pones esta metáfora y me gustaría que después nos hablaras por qué el paso 2 es el desapego, es desapegarnos de lo que parece que en realidad queremos, ¿no? Que es como, suena contraintuitivo y a la vez yo sé que es así. Sí, tú lo sabes porque más lo trabajas mucho en tus libros y en los máster y todos los trabajos que haces, efectivamente. Nosotros lo primero es, como decía, la intención, dejarnos sorprender. Y el segundo punto es, el cambio siempre es una invitación a algo nuevo. Y eso no lo podemos hacer si no decimos no a cosas. El desapego posiblemente sea lo más difícil del cambio, lo más complicado, porque hay que saber decir no. No podemos decir sí si no decimos no al mismo tiempo. Es imposible mantener la armonía de un armario si lo llenamos siempre de ropa y no desprendemos aquello que tenemos que decir que no. El ejemplo del calzo es un ejemplo muy interesante, ¿no? Porque a veces nos empeñamos en mover un camión que puede llegar hasta pesar 30 toneladas y a veces un calzo que pesa menos de 10 kilos es capaz de pararlo. Los calzos es lo que se pone ahí en las ruedas. Y yo estuve investigando cuánto pesa un calzo y lo que me encontré es que los calzos metálicos son capaces de 10 kilos, pero un calzo de 1 kilo ya te puede parar ciertos camiones. Y empezamos a intentar empujar el camión en las empresas, en nuestro trabajo, ¿no? Tengo que hacer esto nuevo, tengo que hacer esto nuevo. Pero a veces hay que saber qué tengo que decir, ¿no? Por eso hoy, Nochevieja, expectativas. Cuidado con las expectativas, hay que sustituirla por las intenciones. ¿Y qué puedo hacer? Decir no, que no tienen que ser grandes cosas, sino cosas que nos permitan desprendernos de los 3 elementos que suelen influir en el cambio, de las emociones, de los pensamientos, a veces son pensamientos chicles, o de las acciones. ¿Qué cosas nuevas anhelo y qué tengo que saber despedirme de una manera amorosa? Es decir, gracias, como cuando te desprendes de una ropa que te cuesta, ¿no? Muchas gracias, has hecho una gran labor en mi vida, pero vamos a crear espacio a otra. Total. Bueno, entonces, primero, intención positiva, segundo, desapego y tercero, energía para que el cambio sea sostenible. Y aquí nos hablas de la importancia del contexto, de la importancia de rodearnos de personas diferentes. ¿Cuán importante es esto? De hecho, es una de las claves. Fíjate, mira, te confieso una cosa, muchos de los alumnos que están en IPP ya lo saben. Yo al principio, cuando arranqué IPP, pensaba que era un tema de información, de tener acceso a las claves. Con el paso de los años me he ido dando cuenta de que no es tanto acceso a la información lo que transforma la vida de la gente como el acceso a la información y estar rodeado del contexto adecuado. Pero yo al principio no era capaz de ver esto, ¿no? Y cada vez lo veo más claro, cada vez tengo más claridad al respecto y por eso me ha hecho ilusión encontrármelo en tu libro y quiero que hablemos de esto, ¿no? Hablamos de la importancia del contexto, de estar rodeado de personas correctas, adecuadas, o no sé si la palabra es correcta o adecuada, pero bueno, de estar en el contexto correcto. Sí, además yo sé que en tus programas, en el máster,
creas contextos maravillosos para que las personas vivan ese proceso de transformación personal y profesional, ¿no? El contexto es mucho más poderoso a veces que la información que nosotros nos digamos a uno mismo, como tú bien explicas, ¿no? El contexto nos da energía o nos la quita. Si yo quiero hacer algo nuevo, he de rodearme de un contexto que me inspire para ello, ¿no? Si yo quiero empezar, antes hablábamos, ¿no? Hablabas con Marcos de esas dietas, cambios de cuidarnos internamente, es mejor rodearnos de personas que ya lo hagan. Y además es curioso porque yo en el libro, que a mí me gusta siempre incluir investigaciones curiosas, la ciencia, aparte de la experiencia de tantos años trabajando en el mundo de las organizaciones y en el liderazgo, pero he descubierto investigaciones que a mí me han llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, los chavales jóvenes, ¿no? Chavales de instituto incluso, cuando se les pedía qué anhelos de dinero querían tener cuando terminaran sus estudios y recogían una cifra. Bueno, pues esa cifra que ellos recogían era diferente si en esa sala había chicas o no había chicas. Aunque no hablaran entre ellas, sino sencillamente que tú ponías una nota, porque el contexto de manera absolutamente inconsciente nos condiciona enormemente. Por lo tanto, saber rodearnos de personas que nos inspiran es fundamental, pero no solo de personas que nos inspiran, sino de información que nos inspiran. Se ha comentado antes, el mundo de la información ahora es masivo. Tenemos un tema casi más de economía de la atención. ¿Dónde ponemos la atención? Si nosotros estamos constantemente leyendo noticias negativas, al final eso nos va a marcar. Eso también forma parte del contexto. De ahí que tu iniciativa de pensamiento positivo hace ya unos años fuera tan pionera y tan revolucionaria, porque es lo que nos ayuda realmente a cuidarnos, cuidar nuestra mente. No solo es nuestro cuerpo, que también, por supuesto, sino es nuestra mente, nuestras emociones. El contexto no solo son de personas, sino de la información de la que nosotros nos alimentamos. Esa es parte de la energía. Hay más elementos, la pasión, la ilusión, el coraje, pero no es posible producir un cambio sostenible en el tiempo. Sostenible, no eso que empiezo con fuerza y el 1 de febrero ya lo he acabado, si no nos rodeamos de un contexto que nos rete, pero que también nos cuide. Y eso, fíjate que mencionas un caso también ahí en tu libro de una adolescente británica, ahora lo cuentas, que hizo una búsqueda en el móvil y que no paraba de recibir información al respecto de esto. Esto lo hablan también en un documental, debe ser de lo poco potable que hay en una de las principales proveedores de contenido, pero hablan de este documental que es El dilema de las redes, en el que se explica por qué los algoritmos nos están solamente dando información para que A, nos quedemos pegados a la pantalla y B, se refuercen nuestras creencias previas. Entonces, claro, fíjate, estamos hablando de contexto. Oye, yo quiero generar un cambio, quiero surfear el cambio, quiero avanzar en mi vida, pero es que podría darse el caso de que las redes sociales o mi contexto social solo me muestre información de un solo tipo, de un solo ámbito, ¿no? Entonces hablas de información y digo, es que necesitamos ser conscientes de que hay un sesgo como consecuencia de que los algoritmos nos dan la información repetida todo el rato que puede estar incluso lastrando nuestra vida. Y cuentas un caso ciertamente escalofriante de una adolescente británica. Sí, es cierto. Este cambio de paradigma ocurrió, si mal no recuerdo, allá por el año 2009 o por ahí, en el que empezaron a incorporarse los algoritmos en Google, pero no solo en Google, en Facebook, en X, en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera, ¿no? Y empezaron con los algoritmos. Entonces vivimos en la economía de las burbujas. Es un tema también apasionante, hay un libro precioso sobre ello que lo investiga. Vivimos en economías de las burbujas porque se identifica qué es lo que nosotros buscamos y nos lo alimenta constantemente. Esto es una estrategia que se ha utilizado y se utiliza para las fake news, para las noticias falsas, y que fue una de las estrategias más importantes que puso de moda Donald Trump en su día en Estados Unidos y que, bueno, que luego ya fue un pionero, pero que se desarrolló en todo el mundo, ¿no? En todos los partidos políticos, por supuesto. Pero la realidad es que cuando los buscadores y las redes sociales te identifican, ya te van a ir compartiendo constantemente esa información que tú has ido buscando inicialmente. Así le pasó con una chica una adolescente en Reino Unido, que estuvo googleando, googleando, y no lo hizo en Google, lo hizo en otras redes sociales,
formas de cómo perder la vida, cómo suicidarse, cómo quitarse su propia vida. Y lo más aterrador, que lo vieron sus padres una vez que ella ya realmente se suicidó, es que cuando identificaron los padres que las redes sociales en las que ella se estaba moviendo constantemente le estaban dando información de cómo quitarse la vida. Entonces tú puedes tener un momento de bajón, haces una búsqueda, pero como te hayan pillado, te van a estar Es que aportando constantemente eso. Entonces, claro, somos muy vulnerables. Es que nos queremos muy fuertes, pero no es así, somos muy vulnerables. Por eso necesitamos tomar conciencia de todo ello, escoger un contexto que nos alimente, que nos dé ese coraje, que nos cuide, por eso que no solo nos rete, sino que también nos cuide, que nos haga sentirnos bien. Y yo diría que en algunos momentos, y yo lo hago, es quitar ciertas redes sociales o no consultarlas todo el tiempo. Y los periódicos. Yo ha habido momentos que leo 4 periódicos al día y ha habido veces que me noto que me afecta mi estado de ánimo y los he dejado de leer. Y bueno, lo sigo consultando, no diariamente, lo veo bueno, pues porque tenemos que estar en el mundo, pero sinceramente no con esa pasión y esa vocación, porque claro, como yo escribo en periódicos y escribo habitualmente, tienes que estar informada, pero es que a mí me ha llegado a afectar, y no solo a mí, a todos. Entonces hay que saber, hay que tener ese observador interno en este caso, de qué es lo que te afecta y saber escoger el contexto que te ayuda a dar lo mejor de ti y a vivir de una manera mucho más saludable. Está en siglo XX esa idea de que podemos consultar medios de comunicación e informarnos, ¿verdad, Pilar? Es una idea como muy del siglo pasado, ¿no? Como que yo la escucho y digo, ¿cómo alguien podría informarse por unos medios de comunicación que reciben dinero de los estados y de 4 o 10 grandes grupos empresariales? Es una idea muy curiosa. Dicho Sí, esto, sí. te entiendo, yo tomé la decisión de hacer dieta hipoinformativa hace un montón de años y es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Pilar, para ir cerrando, estamos con cómo surfear el cambio, con cómo adaptarnos a un mundo cambiante. Resumen, si estuviéramos así en una cafetería y yo te dijera, oye, explícame en un minuto qué hago no sé, para adaptarme a los cambios, ¿qué me dirías? ¿Cuál sería la clave, la esencia de lo que me dirías? Lo primero, es una habilidad que es innata. O sea, igual que tenemos el miedo, tenemos esta habilidad, que yo le llamo mentalidad para el cambio o change mindset, pero es una habilidad innata y requiere de 3 elementos. Tener la intención positiva y la intención abierta a la acción, dejarte sorprender, ponerle un propósito, estar en constante aprendizaje, que esa es la primera. Segundo, decir no, que hay que saber decir no, a qué tienes que decir no, qué emociones hay que decir no, qué hábitos que tengamos, qué pensamientos decimos no. Y por último, ponerle la energía, rodeándote de un buen contexto, enamorándote de lo que haces y poniendo ese coraje. Al final todos tenemos estas habilidades y lo importante es, y yo creo que lo más relevante es, actuar y también dejarnos sorprender de manera positiva, porque la vida yo creo que está llena de grandes regalos, pero si siempre queremos meter las cosas en una hoja de Excel, es absolutamente imposible que nos sintamos bien con nosotros mismos, ¿no? Hay que dejarse sorprender. Pilar Jericó, muchas gracias por compartir bueno, pues las ideas, los aprendizajes que has compartido en tu último libro, Change Mindset, Surfeando el Cambio, libro que recomiendo, me lo leí de una sentada, Pilar, he de decirte que me Ay, senté, me levanté y dije, ale, ya tengo preparada la entrevista del tirón, me parece ameno, está lleno de datos curiosos, de buenas anécdotas, así que gracias por hacerme pasar un buen rato, gracias por estar aquí en Nochevieja y nada, hasta pronto, hasta cuando tú quieras. muchas gracias, Sergio. Un placer estar contigo, de verdad. Un Hasta abrazo a pronto. todos y feliz año. Chao, chao.